Muy bien, hoy es jueves 7 de octubre del 2021. Estamos en el estudio de tercer nivel de estudio de Torah. Son las 5:30 de la mañana, hora de la Ciudad de México, y vamos a continuar donde nos quedamos la última clase. Estamos viendo el tercer nivel de estudio. Entonces, en este tercer nivel estamos aprendiendo hebreo. Sí o sí tienes que aprender hebreo para poder llegar a este nivel. Vamos a continuar donde nos quedamos la última clase y vamos a hacer un mini resumen de lo que hemos estudiado hasta ahorita acerca del Zohar, ¿sale? Entonces hemos estudiado solamente dos cositas, que es la voluntad, y hay una voluntad que es ilimitada y una voluntad que es limitada, ¿no? La voluntad ilimitada tiene que ver con la máxima capacidad que tiene una persona. La verdad de las cosas es que no conocemos siquiera nuestra capacidad ilimitada. Hemos estado haciendo varios ejercicios para entender lo que es la capacidad ilimitada. Solamente voy a poner un ejemplo y dice que nuestros sabios, los sabios de la Gran Asamblea, un requisito para ser sabio de la Gran Asamblea, o en este caso del Sanedrín, era que supieras hablar los 70 idiomas que existían en ese entonces de las 70 naciones. Si no sabías hablar los 70 idiomas, entonces no podrías ser miembro de este Sanedrín. ¿Por qué? Porque tenías que juzgar, pues vamos a decirlo así, todas las cuestiones de cualquier extranjero incluso en su lengua para que pues hubiera esta capacidad, ¿no? Entonces comentando esto es como decir, oye, yo pudiera hablar 70 idiomas, y la verdad es que si ahorita estamos apenas dominando el español y tal vez que es nuestra lengua nativa, ¿no? Y tal vez no lo hablas de la manera 100% apropiada, con todos los adjetivos, con todo el vocabulario tan rico que tiene el idioma español. Pues ahora imagínate pensar que, no sé, yo hablo, por ejemplo, inglés también, estoy estudiando hebreo, pero apenas son 3 idiomas, ¿no? Tal vez habrá alguien que hable 4, ya exagerando, 5. Entonces, como que hablar 70 idiomas, esa capacidad ni siquiera la alcanzamos a ver. Entonces tenemos luego nuestra capacidad limitada. Esta voluntad limitada nos habla no entonces de la capacidad que tiene la persona, sino que nos habla de que esa capacidad se ve reducida por dos cosas principalmente. La capacidad ilimitada estaría ligada a lo que yo pude haber deseado, la mejor opción obviamente siempre en la vida de las personas, eso es lo que yo pude haber deseado, y la capacidad limitada que está limitada a mi propósito. Ese propósito es lo que limita esa voluntad. Lamentablemente, en la capacidad limitada, obvio, ese propósito está muy pequeñito. ¿Por qué? Porque ese propósito entonces tiene que ver con lo que yo deseo, con mi ignorancia, con el medio ambiente donde me desenvuelvo. Entonces ya no es mi máxima capacidad, sino es realmente apenas lo que alcanzo a vivir en el momento. Entonces, ese propósito limita de alguna manera mi voluntad. Y obviamente se traduce en mis acciones, que lamentablemente si mi panorama, mi ignorancia es mucha, pues va a ser, híjole, un panorama muy limitado, ¿no? El rey Shlomo, que casi llega a su máxima capacidad de entendimiento, dice que él podía ver 1006 opciones para un solo tema. ¿Cuántas opciones nosotros vemos en nuestra vida para todo lo que suceda a nuestro alrededor? Híjole, a veces nada más vemos dos, bueno, malo, está bien o no. Esas opciones, de alguna manera, híjole, súper limitadas. Entonces, por eso es que es muy importante entender la capacidad limitada e ilimitada. Ahora, luego estamos viendo cómo es que Dios hace una creación. Y esa creación no manifiesta la capacidad ilimitada de Dios. Ahora, en el estudio del Zohar, ¿cómo se conoce esa capacidad ilimitada?
como Ein Sof, ¿sale? Ahora, esa capacidad ilimitada de Dios no la podemos acceder. O sea, si no puedes acceder siquiera a tu capacidad ilimitada, ahora entonces, ¿cómo pretendes acceder a la capacidad ilimitada de Dios? Es casi imposible. Por eso es que lo único que yo puedo acceder es a ver las acciones o la creación del Creador y observarla. Al observar yo la creación del Creador, veo esa voluntad limitada. Entonces, igual que el ser humano, ¿a Dios a qué limitó su voluntad? Al propósito. Ah, ok, perfecto. Entonces, ¿qué significaría que Dios limitó su voluntad o su capacidad? Entonces, vamos a ver en el estudio del Zohar que todo lo creado, absolutamente todo lo creado, te permite entender ese propósito de todas las cosas. Otra vez, ¿puedo entender el propósito de todas las cosas? Hay una dualidad para que tú veas que hay algo que es su máxima capacidad y tal vez no lo alcances a comprender, la máxima capacidad aún del propósito de Dios en toda su creación. Bueno, pero en la medida que vas quitando tu ignorancia, vas entendiendo de manera limitada ese propósito. Ahora, ¿qué nos dice la Torá y qué nos dice el Zohar? Que la revelación es gradual. Poco a poquito voy entendiendo un poquito más ese propósito. Ese propósito que de alguna manera, otra vez, está limitando la voluntad de Dios, está limitando su capacidad, pero ojo, no que pueda entender cabalmente el propósito de todas las cosas, es gradual. Ahorita estamos apenas empezando a estudiar este nivel y entonces es gradual, cada vez entiendo un poquito más y cada vez voy a entender un poquito más el propósito. Muy bien, dice el texto y ahí voy a requerir que me apoye, por favor, no sé, alguien que pueda leer, Charo. Es decir, el Eterno creó un mundo limitado a través de su voluntad limitada, o Sefirot. El tema de la Sefirot es fundamental en la comprensión del estudio de la Cábala, y más adelante le dedicaremos un capítulo especial. Pero señalaremos aquí que las Sefirot pueden ser definidas como segmentos de la voluntad limitada, es decir, la creación del mundo es la manifestación de la voluntad divina de crearlo. El Eterno quiso crear un mundo carente y defectuoso para que los seres humanos dotados de libre albedrío corrijan su imperfección a través del servicio al Creador. Si hubiese creado el mundo de acuerdo con su magnitud y omnipotencia, él mismo sería perfecto y no cabría lugar para el trabajo espiritual del hombre. En otras palabras, el Creador reveló su voluntad y su capacidad limitadas. Muy bien. Vamos a comentar esto que acaba de leer esta Charo y todavía no me voy a meter al tema de la Sefirot, ¿no? Que lo vamos a ver ahorita adelantito, o sea, realmente pero yo quiero acabar el tema de las voluntades y entender la creación a través de las voluntades. Preguntas que podemos hacer acerca de este texto. Y miren, todo el estudio de Torah está basado en preguntas. La vida misma está basada en preguntas. Entonces, sí es súper importante que todo se pregunte. Ahora, ¿qué significa preguntar todo? Pregunta absolutamente todo, hasta lo más absurdo. Así es el Talmud. Los sabios preguntan absolutamente todo. No quieren dejar ninguna pregunta sin responder. Y puede ser que tú digas, es que mi pregunta es tonta. No hay preguntas tontas. ¿Qué preguntas, por ejemplo, pudieras pensar que son tontas dentro de la Torá? Ejemplo, ¿Adán tenía ombligo o no? Y uno podría pensar que no añade absolutamente nada a nuestro conocimiento si Adán tenía ombligo o no. Pero al no nacer Adán de una mujer, podría uno pensar que no trae el cordón umbilical y por ende no trae ombligo. ¿Y por qué sería importante entender esto? Y entonces, ¿cómo es que nosotros, los seres humanos, hijos de Adán y Jabá,
sí tenemos ombligo. Entonces la pregunta no es tan tonta. Ahora, este estudio de Torah que nosotros llevamos a todas las horas del día, todo está basado en preguntas, ¿sale? Ahora, fíjense bien, el rollo de estudiar con preguntas es que sí, si yo hago preguntas, no sé, se me ocurre muy locas que no tengan nada que ver con el estudio, sí vas a tener un conocimiento, pero puede que no sea el mejor. Ejemplo, estamos leyendo que este mundo es la manifestación de la voluntad divina de cuando lo creó, ¿ok? Entonces dice, el Eterno quiso crear un mundo carente y defectuoso para que los seres humanos, dotados de libre albedrío, corrijan su imperfección a través del servicio al Creador. Preguntas que pueden ser erróneas. Si yo preguntara y dijera, oye, entonces, ¿Dios es imperfecto? Esa podría ser una pregunta errada desde la misma pregunta. Puede ser que yo trate de contestarla, pero si trato de contestar una pregunta que me está llevando de inmediato a una respuesta equivocada, entonces tal vez valga la pena cuestionar la misma pregunta. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si alguien dice, oye, Dios es imperfecto, entonces alguien debería de hacer otra pregunta. ¿Cabe en la imperfección? Entonces es interesante, ¿no? Se hace una doble pregunta. Ahora, yo les pregunto, ¿Dios es imperfecto? ¿Qué tendríamos que decir? Que si cabe en Dios la imperfección. ¿Dios es imperfecto? No. ¿No? ¿Sí? ¿Alguien dice sí o alguien dice no? ¿Por qué? Yo creo que no. ¿Por qué? Porque todo lo que hace es perfecto. Yo veo, la naturaleza es perfecta. Ajá. Oh, Los ciclos, todo. ¿Y alguien dijo sí? Yo dije que no era imperfecto, Ajá. porque él quiso crear un mundo pues no tan perfecto para que los seres humanos con nuestro libre albedrío pudiéramos venir a corregir. Entonces, eso no quiere decir que Dios sea imperfecto. Muy bien. A ver, ¿alguien más? Pues es que no podríamos decir que Dios es perfecto o imperfecto, porque lo estaríamos limitando. Y para nosotros su creación, pues sí es perfecta, ¿no? Pero ya pues vemos que según somos imperfectos nosotros, pero pues somos perfectibles. Pero eso no dice que Dios sea algo perfecto o imperfecto, no lo podemos meter en una categoría de eso. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más? Sí, no sé si esté bien, o sea, como dices, esto sea algo loco, ¿no? Estamos hablando aquí del Tikkun. No, todavía no estamos hablando de eso, no. Yo Pero, quiero que ustedes vean, estamos hablando, los temas que acabamos de abordar, que es con lo que inicia este libro, es la voluntad. Y Sí, es claro. la voluntad ilimitada y la voluntad limitada, y que la voluntad está limitada por el propósito, y el propósito se convierte en una acción. Está diciendo aquí el texto que Dios crea un mundo, y entonces su capacidad ilimitada no se muestra en su creación. ¿Qué se muestra en su creación? La capacidad limitada. Ilimitada. Ajá. No, la ilimitada no se puede mostrar, porque una creación no puede mostrar la capacidad ilimitada de Dios. Solo muestra su capacidad limitada. ¿Y a qué se limita entonces esta creación? Al propósito con el cual Dios quiso crear esta creación. Pero el texto me dice que Dios crea un mundo imperfecto. Y entonces, una pregunta puede ser, entonces Dios es imperfecto. Y yo quiero que me contesten si la pregunta es válida o no. No, pues no. Ingrid hace una contrapregunta, según lo que estamos diciendo, y dice, ¿acaso puede haber en Dios imperfección? Ahora, yo les estoy haciendo una pregunta que podría ser obvia para cualquier persona que está leyendo el texto. Si el texto dice que Dios creó un mundo carente y defectuoso, yo podría entender entonces que su creador es con carencias y con defectos. Pero lo que te está mostrando la Torah es que, oye, ¿de verdad tú podrías decir si Dios tiene carencias o tiene defectos? Ahora, no está escrito que la mente, que las ideas de Dios son muy elevadas
y que aún una idea de Dios, la más, vamos a decir así, idea más fácil de entender, dice, para el hombre es muy difícil de entenderla. Entonces, que yo pudiera hacer este tipo de señalamientos como decir, es que aquí está escrito que Dios creó un mundo deficiente y carente. Tal vez entonces a mí me llevaría a entender que esa deficiencia o carencia de la que está hablando no es una deficiencia o carencia de Dios, sino más bien es una deficiencia y carencia que yo debería entender como ser humano. Ahora, yo quiero que ustedes vean lo siguiente, aún el autor que está diciendo que Dios crea un mundo deficiente y carente, está dando una opción para poder entender este argumento. Dice, lo crea para que el ser humano que está dotado de libre albedrío pueda corregir esa imperfección o esa carencia a través del servicio al Eterno. Entonces yo les pregunto, ¿qué tiene que ver el libre albedrío y el servicio a Dios con corregir un mundo defectuoso y carente? ¿Alguien me puede explicar? Pues que ese sería nuestro trabajo como creación de Dios en este mundo, en este plano, en este espacio. Ok, pero ¿cómo sería? O sea, sí, la idea está bien, pero ¿cómo sería? Ya ejemplos de la vida real. Un ejemplo muy sencillo es la comida. Oye, ¿alguien ha comido una conchita? Así, esponjosita, deliciosa. Todos, de pan, sí, claro. Oye, ¿saliste al campo y viste la conchita? No. No, ¿la cortas de los árboles? No. ¿Qué es lo que haces? Tienes que sembrar el trigo, ya que creció, entonces tienes que regarlo, entonces otra vez vuelve a crecer y viene una lluvia que es la lluvia que hace que madure. Y después de que madura, entonces se seca otra vez y ahí cuando se seca es el momento de cortar el trigo. Se corta todo el trigo y la semilla que viene dentro del vamos a decir así, las espigas del trigo, eso es lo que hay que tamizar. O sea, primero se tamiza para quitar como el salvado, ¿no? Que es la cascarita que está por encima. Y el germen y el salvado. Ya se tamiza, se filtra, por así decirlo, se cuela. Y luego entonces haces una molienda de esos granos para formar una harina. Y esa harina depende de qué tan molida o qué tan tamizada también esté la harina. Entonces puede ser una harina extra fina, ¿sale? Después la harina la mezclas con agüita, ya se empieza a inflar, ¿no? Se le echa levadura, se infla, y entonces sí, ahí a tu harina le pones azúcar, le pones ciertas cosas, le haces la figurita de la conchita, la horneas, y entonces sí, ya tienes un pancito. ¿Se tuvo que perfeccionar la creación? Increíble, increíble. Nosotros, al ser parte de esta creación, también nos tenemos que perfeccionar. Ese es el libre albedrío opuesto, un ejemplo la comida, pero también lo podríamos ver en la perfección de la humanidad. ¿Alguien me puede dar un ejemplo de cómo aplicaría esto, pero con la humanidad? Moralmente hablando. Pues dicen algunos sabios que cuando naces solo eres, como puedo decir, puro egoísmo, que solo quieres como para ti, dame, y mío. Entonces conforme vas creciendo, empiezas a desarrollar todo lo demás, de que no es solo como mío, sino es como hay que compartir, te doy para ti. Entonces, ¿en qué medida lo desarrollas? En la medida que tienes conocimiento y vas ejerciendo ese libre albedrío. Uh-huh. ¿Un bebé tiene libre albedrío? No. No. ¿Qué tiene? Egoísmo. Puro egoísmo. Yo quiero todo para mí. Sí, todo es mío. ¿Sí? Interesante, ¿no? Entonces, sí, entender entonces que Dios limita su capacidad al hacer una creación es entender que no es que Dios resuelva la vida de los seres humanos. ¿Quiénes tienen que resolver su propia vida? Los seres humanos. Oye, entender esto desde Bereshit es entender que Dios hizo la creación y a partir de ahí, ¿quién tiene la responsabilidad de perfeccionar todo?
yo, yo. No hay otra, yo. Por eso es que es tan importante entender todos estos temas cabalmente desde un inicio. ¿Sale? Muy bien. Entonces, de los que están en línea, ¿alguien me puede apoyar, además de Charo, con la lectura? Adelante, Rafa, por favor. Además, el Creador quiso expresar su voluntad limitada gradualmente, revelación tras revelación. Las 10 Sefirot son los poderes a través de los cuales el Eterno creó los mundos, y ellos son el instrumento a través del cual se revela su voluntad ilimitada, su voluntad limitada, y por medio de quienes creó su universo limitado e imperfecto. Debemos hacer hincapié en que todo nuestro estudio gira en torno a la voluntad limitada únicamente, ya que de ningún modo podemos entender ni aprender en absoluto a la voluntad simple, la voluntad ilimitada del Creador. Más aún, tenemos prohibido investigar y ocuparnos de este tema, sobre el cual se dijo: no investigues lo que sobrepasa tu capacidad. Hasta ahí. Muy bien. Pregunta, ¿alguien me puede decir si puedo entender la capacidad limitada del Creador? Sí, es difícil. No, sí. No, bueno, no sé. Si dicen sí, díganme por qué sí. Si dicen no, díganme por qué no. Pues tal vez, pero no completamente. O sea, por ejemplo, como dice que la fue revelando conforme la Sefirot, o sea, sí podemos entender los conceptos que él mismo nos va revelando, ¿no? Muy bien. Ahí está en el texto, no tienen que adivinar nada. Sí puedo ir entendiendo, pero ojo, es revelación tras revelación. Letra por letra, palabra por palabra. Así hay un versículo, ¿sale? Entonces dice, si vas a entender letra por letra, palabra por palabra, o sea, es poco a poquito, escalón tras escalón, ¿sale? Muy bien. Dice luego que dice, el Eterno creó los mundos, y fíjense bien, esto de los mundos, es padrísimo, ¿no? Ahora que sigamos estudiando hebreo, se van a dar cuenta que el mundo no nada más hace referencia a este mundo, sino puede ser a otro tipo de creaciones. Entender entonces que tal vez yo no soy la única creación que Dios ha hecho, es entender lo grande que es Dios, ¿no? Los mundos de Dios, ¿no? Entonces, muy bien. Dice, el Eterno creó los mundos y ellos son el instrumento a través del cual se revela su voluntad limitada y por medio de quienes creó un universo limitado e imperfecto. Debemos hacer hincapié en que todo nuestro estudio gira en torno a la voluntad limitada únicamente. El estudio de los sabios gira en torno solamente a la voluntad limitada. ¿Por qué no a la ilimitada? Porque no nos es revelada, ¿no? No nos es revelada. A ver, otra vez. Porque la voluntad ilimitada, pues, es de Dios, bueno, y nos sobrepasa. Sí, no tenemos la capacidad de poder entenderla. Muy bien. Qué bueno que ya lo estamos entendiendo. Vamos a ver si es cierto. Oye, ¿Dios es hombre o es mujer? Pues igual es como, no creo que tenga género, ¿no? No sé, pregunto. Es que es incomprensible, ¿no? O sea, no podemos, no, o sea, pues el género, bueno, el sexo está asociado pues a la creación, la creación que conocemos nosotros, pero pues estaríamos limitando a Dios si decimos que es hombre o mujer. Porque ni sabemos si es humano además o algo como biológicamente. Cecilia y luego Ingrid. Yo creo que es exactamente lo que necesitamos en el momento que necesitamos. Es decir, que puede, porque realmente nosotros creamos nuestra realidad de relación con el Creador. Si en un momento dado necesito papá para decir algo, no, es hombre. Si necesito una mamá para decir otra cosa, será mujer. Ok. A ver, Ingrid. También yo siento que, volviendo como con el tema que estaba diciendo esta Michelle, pues es que no podemos decir que Dios tenía como que dos bracitos y así, porque el género es biológico, ¿no? Entonces no podríamos decir si Dios tenía miembro masculino o tenía miembro femenino, porque no es algo que, no es como que Dios sea su propia creación. Eso hemos visto, ¿no? Que todo lo creado no puede ser Dios, ¿no?
No sé, por eso se pregunta en este nivel todo, ¿no? Ahora, dense cuenta, es más, no, antes de cambiar de tema, a ver, quiero escuchar a dos personas más. El mundo de lo que estamos hablando, de lo limitado, que es la dualidad, que es dualidad de dos, por eso el Bereshit dice, y creó hombre y mujer. Eso es en el lado de la biológico, pero en el lado espiritual, digamos, en el lado de la sefirot que mencionan ahí, también hay una columna izquierda y una derecha, que es lo masculino y lo femenino. Pero cuando nosotros subimos a Keter, para entender un poquito, en Keter solo hay unidad, no hay masculino y femenino. Entonces, Dios no tiene sexo, no es ni masculino ni femenino, porque Él es dador y dador. Entonces, en ese nivel, Dios es una unidad, no hay dos. Entonces, no quiere decir nada más cuando te dicen, oye, es que tú puedes ser hombre y puedes tener mucho de lo femenino, de recibir. Por eso, a veces muchos conflictos del matrimonio, de la pareja, es porque hay dos mujeres. Ajá. Y se necesita una estabilidad para poder generar, y digo femenino en cuanto a el concepto, no por lo biológico nada más, sino el concepto de recibir, y el otro es de dar. Entonces, ese es mi comentario. Ok, adelante, Amy, sí. Pues es que vemos que la creación es algo limitado, ¿no? Entonces no se puede entender lo ilimitado a través de lo limitado, ¿no? Entonces es como decir, es hombre o mujer, ¿no? Que es un concepto limitado, ¿no? Ser hombre o ser mujer o ser, o sea, algo así, ¿no? Entonces simplemente no puede encajar algo limitado en algo ilimitado, ¿no? Muy bien, miren, y este ejercicio que acabo de hacer, nada más es para que ustedes se den cuenta que entender los conceptos no es tan sencillo. Acabamos de ver un concepto que nos dice, debemos hacer hincapié en que todo nuestro estudio gira en torno a la voluntad limitada únicamente. Y eso limitado de ningún modo nos lleva a poder entender ni aprender en absoluto a la voluntad simple o voluntad ilimitada del Creador. Y no solamente eso, el texto vuelve a recalcar el punto y dice, más aún, tenemos prohibido investigar y ocuparnos de este tema sobre el cual se dijo, no investigues lo que sobrepasa tu capacidad. Y yo les puse nada más una trampita, les eché un buscapiés, ¿no? Y les dije, oigan, ¿Dios es hombre o es mujer? Y para responder eso, ¿dónde estaría la respuesta? ¿En lo limitado o en lo ilimitado? En lo ilimitado. En lo ilimitado. Limitado. Pero si se dan cuenta, todos opinamos. Todos dijimos nuestra opinión diciendo, no, pues sí, porque fíjate que, ¿no? Entonces, oye, si está en lo ilimitado, entonces ya me ahorro hasta la respuesta, ¿no? Oye, no, espérame, eso es del ilimitado, yo no puedo acceder a lo ilimitado. Lo único que puedo ver es lo limitado y es revelación tras revelación. Eso es lo que puedo comprender. No puedo comprender lo ilimitado, no puedo decir si Dios es hombre o es mujer, porque está en lo ilimitado. No puedo decir si Dios tiene forma humana o no, está en lo ilimitado. No puedo decir si de alguna forma Dios está casado, está en lo ilimitado. ¿Y quién creó a Dios? Está en lo ilimitado, ¿se dan cuenta? Pero son preguntas que nos ayudan a revelar que el ser humano tiene muchos conceptos de Dios. Y esos conceptos son conceptos correctos. Si están en lo ilimitado o están en lo ilimitado. Entonces, mi concepto que yo tengo de Dios, ¿qué crees? Está dentro de lo limitado. ¿Se dan cuenta? Por eso es tan importante entender los conceptos que están aquí, aparecen en el libro, ¿no? Una vez que yo los mastico y los entiendo, entonces digo, toda mi concepción de Dios, todo lo que yo digo que Dios es esto, Dios es amor, ¿de veras? ¿Qué tan amor?
Dios es misericordia, ¿de veras? ¿Qué tan misericordia? Es que Dios es justo, ¿de veras? ¿Qué tan justo? ¿Podrías decir tú que Dios es tan amor y tan justo y de verdad desarrollar una explicación con ello? Es dentro de lo ilimitado. Más bien vas a captar solo lo limitado. Y eso limitado, bendito Dios, entrega una Torah y bendito Dios, en la medida que la vayas estudiando, vas a ir comprendiendo en un nivel limitado lo que Dios expresa a través de su creación. Bueno, preguntabas de que si era femenino o masculino. Yo creo que la concepción errónea que tenemos ha sido a lo largo del tiempo, ¿no? Por la religión o por el conocimiento que hemos heredado, y al entrar en este estudio de Torah, de Zohar, la verdad es que todo se destruye, a todo el conocimiento anterior se modifica, ¿sí? Entonces partimos, yo creo que en este estudio, de reencontrar quién es el Eterno a partir de una apertura de conocerlo de nuevo. O sea, porque lo anterior que aprendimos no es así. Era un conocimiento limitado y se expresaba en imágenes o se expresa de esa manera para que entendiéramos por nuestro conocimiento limitado. Véanlo más bien de esta manera. El conocimiento y muchas cosas que pasamos en nuestra vida se asemeja a un cono como estos para tomar agua, ¿no? ¿Por qué se asemeja a un cono? Hacia arriba del cono, si fueran como muchas líneas espirales, hacia arriba son ciclos positivos y cada ciclo positivo me sube de nivel. Entonces, no significa que podría yo de verdad invalidar el conocimiento que adquirió un niño en el kinder. Oye, es que no vale, ¿no? Sí vale. Y el que adquirió en primaria también. Pero lo que pasa es que, como está escrito aquí, es gradual, revelación tras revelación. ¿Qué es lo que estoy haciendo yo al ingresar a un nuevo nivel de estudio? Tener una nueva revelación. Oye, ¿invalida mi conocimiento anterior? No necesariamente. Lo único que hace es que amplíe mi panorama, ¿sale? Ese ampliar el panorama, insisto, es gradual, es revelación tras revelación. Oye, voy a poder entender, incluso yo les diría, miren, si en todos los niveles existe este cono, o sea, leo sentido literal. Tal vez ni sabía leer español, pero alguien me enseña a leer español y entiendo algo. Vuelvo a leer en el sentido literal y ahora entiendo algo mejor. Y cada vez que yo leo en cada nivel, vuelvo a subir y entender otra cosa mejor. Entonces, lo interesante es entonces que en todos los niveles hay niveles y en todas las evoluciones hay evoluciones. O sea, dicho de otra forma, no invalido todo lo que yo he vivido, sino que todo me deja una experiencia. ¿Sale? Muy bien, vamos a acabar nada más esta página para ya pasar al siguiente tema de nuestra clase. Dice, el Zohar califica la voluntad simple a la voluntad ilimitada como la voluntad de todas las voluntades, la fuente y raíz a partir de la cual serán reveladas todas las voluntades en sus más ínfimos detalles. La voluntad simple, el Ein Sof, es la raíz de todo lo que se conformó en el pasado, de todo lo que existe ahora y de todo lo que se manifestará en el futuro. Es decir, el Ein Sof incluye en sí a la realidad entera. Toda la realidad es nula frente a la voluntad simple, el Ein Sof. Esto que acabo de leer, de verdad, si te gustan los acertijos, esto sería un acertijo. ¿Sale? ¿Por qué? Entonces, fíjense bien, vamos a desmenuzarlo y dice, el libro del Resplandor califica a la voluntad simple, o sea, la voluntad ilimitada del Creador, como la voluntad de todas las voluntades. Ahora yo les pregunto, ¿qué significa para ustedes la voluntad de todas las voluntades? La raíz, ¿no? De la primera voluntad. No sé. No, más bien la raíz de todas las voluntades.
Ok, ¿y en bolitas y palitos? Como el primer pensamiento. El primer pensamiento. Ok, a ver, ¿alguien más? ¿Qué entienden por la voluntad de todas las voluntades? De ahí surgen todas las ideas, digamos así, de la primera voluntad, del primer pensamiento. No hay otra voluntad, no hay dos. Hay una voluntad inicial y de ahí sale todas las voluntades que puedan surgir después de Ok, nada más otra vez con bolitas y palitos. uno y luego dos, tres, cuatro. Ok, a ver, ¿alguien más? Yo lo puedo representar como una semilla y de ahí crece a lo mejor un árbol y da fruto y entonces ahí crece, serían las otras voluntades. Ok, sí, este ejemplo que pone Charo, y yo quiero que ustedes vean eso. Los ejemplos siempre ayudan muchísimo para poder explicar conceptos. Entonces, si alguien pone un ejemplo, para nosotros sería más fácil abordar el ejemplo de 1000 maneras para ver si se adapta. Este ejemplo que pone Charo, por ejemplo, de decir, es que es una semilla y es un árbol y da frutos, ¿no? Y esas podrían ser como las voluntades. Nada más que en ese ejemplo del árbol yo les diría, el árbol de limón que va a dar. ¿Y dónde quedaron las peras? El otro árbol. No, pero si la voluntad simple, divina, es la voluntad de todas las voluntades, entonces yo si pongo el ejemplo del árbol diría, no, pues es que ese arbolito tendría que tener duraznos, tendría que tener peras, tendría que tener, ¿sí me explicó? Entonces ya el ejemplo se queda corto. ¿Alguien puede poner otro ejemplo? Ok, fíjense bien. Por eso es que no avanzamos rápido en este estudio del SOAR y por eso es que nada más es la mera introducción y por eso es que de alguna forma vamos muy despacito. El autor trata de hablarte de conceptos y va construyendo todo su libro a través del concepto anterior. Si entendiste cabalmente el concepto anterior, puedes entender el siguiente concepto y así, 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 ¿sale? Entonces, ¿qué concepto nos dijo antes de llegar a este concepto de voluntad de voluntades? Te habló qué es la voluntad. ¿Qué es la voluntad? Es el primer párrafo del libro, ¿no? De la primera página que empezamos a investigar, ¿no? Entonces dice, bueno, ¿sabes qué? Razón posee un profundo significado dentro del estudio de la Kabbalah, mucho más amplio del conocido. Si observamos a nuestro alrededor, veremos que toda la realidad atravesó este mismo proceso. Cuando un hombre construye una casa, una fábrica, pavimenta una calle o efectúa tareas simples como escribir una carta, preparar una cena, existe en todo ello un cierto orden, un pasaje gradual y constante de dichos pasos. La voluntad de obrar, el pensamiento que abarca los niveles de planeación y sus propósitos, y la realización de la idea, es decir, su implementación. Entonces, en todos los casos, la voluntad implica lograr un objetivo determinado. Es precisamente dicho objetivo al que a su vez limita la voluntad. Entonces, ¿qué es la voluntad? Según lo que acabamos de releer. El objetivo. La voluntad en sí misma es... Lo limitado. A ver, ¿sí? La voluntad en sí misma es limitada, o sea, es dicha por el propósito. La voluntad se expresa en un propósito, ¿sale? Sí. En un fin. Ahora, si yo entiendo que la voluntad en sí misma es el deseo de hacer algo, es el deseo de expresar algo, es el deseo de iniciar algo, crear algo, es entender entonces que el propósito de todos los propósitos, ya no lo dije como voluntad, ya lo expresé como propósito. Propósito de todos los propósitos. Lo voy a cambiar otra vez. La idea de donde nacen todas las ideas. Lo voy a cambiar otra vez. La creación de todas las creaciones. ¿Qué más le podríamos añadir para poder entender la voluntad de todas las voluntades? El inicio de todos los inicios. ¿Qué más? La vida de todas las vidas. Muy bien. ¿Qué más?
Quiero que ustedes lo entiendan así, porque yo les diría, oye, las emociones que nosotros experimentamos como ser humano, ¿podrían caer dentro de la voluntad de voluntades? Sí. No. ¿O no? ¿Cómo? ¿Puedes repetirlo? Las emociones que yo experimento como ser humano, ¿cae dentro de la voluntad de voluntades? Vamos bien. El inicio de todos los inicios. La creación de todas las creaciones. Pero ya les cambié tantito. No, bastante. Sí, pero se dan cuenta, o sea, por eso es que, o sea, es despacito. Entonces, oye, Dios, si no hubiera deseado que tuviéramos estas emociones, entonces no caería dentro de la voluntad de todas las voluntades, pero sí hay voluntad de todas las voluntades expresadas en las emociones. Claro. Entender yo por qué Dios hizo esta creación con emociones, es entender esa, otra vez, voluntad limitada. Tal vez delimitada no, pero el concepto de voluntad de voluntades sí incluye las emociones del ser humano, incluye todo lo creado. Oye, ¿y la maldad está incluida dentro de la voluntad de todas las voluntades? Pues sí. No, eso sí no, porque pues la maldad es malo, ¿no? Y Dios es bueno, ¿no? ¿Se dan cuenta cómo nada más les cambio tantito? Entonces, otra vez, no, sí, claro, el concepto de maldad también está dentro de la voluntad de todas las voluntades. Claro. Sí, porque todo lo creado expresa esa voluntad de todas las voluntades. Y todas las formas que expresan esa creación está dentro de la voluntad de todas las voluntades. Por eso es que entender la voluntad como propósito es mucho más fácil para nuestro entendimiento de lo que estamos estudiando. Entender que hay propósito en todas las cosas. Hay propósito en la maldad, hay propósito en el bien, hay propósito en mis emociones de ira, de enojo, pero también hay propósito en mis emociones de amor y paciencia. Hay un propósito y, ojo, hay un propósito de todos los propósitos. De tal forma que todas las manifestaciones de esta creación, de alguna manera tienen un origen que es la voluntad de todas las voluntades. Y para cerrar ya este tema que estamos viendo ahorita, yo creo que aquí se fue toda la clase, pero bueno, otra vez, de esto se trata este nivel, ¿no? Y dice, el Zohar califica la voluntad simple divina, o sea, la voluntad ilimitada, como la voluntad de todas las voluntades, lo acabamos de explicar, la fuente y raíz a partir de la cual será revelada todas las voluntades, y la forma más fácil de entenderlo es todos los propósitos en sus más ínfimos detalles. Más fácil de entender con la palabra voluntad, cambiarla por propósito, ¿sale? La voluntad simple, o sea, el propósito ilimitado de Dios, llamado en el Zohar el Ein Sof, es la raíz de todo lo que se conformó en el pasado, de lo que existe ahora y de lo que se manifestará en el futuro. Es decir, el Ein Sof, que es la voluntad simple, que es la voluntad ilimitada, que es el propósito de Dios, vamos a decirlo así, incluye en sí la realidad entera. Ahora, para entender esto que acabo de decir, viene una línea adicional. Toda la realidad es nula frente a la voluntad simple, el Ein Sof. Oye, no, otra vez ya no entendí nada, ¿no? Está muy loco esto, ¿no? Bueno, vamos a desmenuzarlo. La creación que damos, que son muchos propósitos. El propósito pasado, presente y futuro están incluidos dentro del propósito de todos los propósitos. Sí, sí. Todo lo que yo he vivido en mi pasado, en mi presente y en mi futuro, ¿están incluidos dentro del propósito de todos los propósitos? Sí. Sí, todo está incluido. Si yo entiendo esto, puedo entender lo que dice, por ejemplo, este sabio que decía Im Gansu Letová. ¿Qué significa Im Gansu Letová? Y esto también es para bien. ¿Sale?
Entonces uno puede pensar y decir, me metieron al tambo. Uy, si esto también es para bien. ¿De verdad? Me dio cáncer. Uy, si esto también es para bien. ¿No? Me secuestraron un hijo. Uy, si esto también es para bien. ¿De verdad? Entender lo que estoy leyendo, que todo, absolutamente todo lo que vivo, sí está incluido en la voluntad de todas las voluntades. Ah, entonces Dios quiso que me secuestraran a mi hijo. Pregunta. No es que Dios haya querido que haya querido que sea fijo, pero digamos, yo creo que mal formulé la pregunta, pero digamos, ¿por qué me pasó eso, no? Muy bien, muy buena observación. No es tal vez, porque otra vez, si yo entendí Bereshit, ¿qué dijo Bereshit? Dios hizo la creación. Y ahora el ser humano con su libre albedrío perfecciona la creación. Si te secuestran a un hijo, ¿es culpa de Dios? No. ¿Es culpa de quién? Del ser humano. Sí, claro, del ser humano. Incluso tal vez hasta de ti mismo. Ay, sí, pero ¿por qué de mí? Digo, yo por lo general los niños de chiquitos acostumbramos a leer historietas, ¿no? Más los hombres que las mujeres, ¿no? Pero yo creo que todos han visto películas, por ejemplo, como la de Batman o como la de El Hombre Araña, ¿no? ¿Cuál es el origen de estas películas? Hay un malvado que no lo detienes tú y resulta que el malvado acaba matando a tu papá, a tu tío, a tu mamá, ¿no? Pero entonces tú dices, chispas, qué curioso, ¿no? Tú no lo detuviste, ¿no? Si tú lo hubieras detenido antes, entonces no hubiera pasado lo que pasó en el futuro, ¿no? Ah, bueno, es muy parecido a este tipo de situaciones. Oye, ¿qué estoy haciendo yo por transformar en positivo esta creación? A estos seres humanos que lamentablemente, ¿quién les va a hablar de la Torah? ¿Tú? No, tú dices, no, ¿cómo voy a mezclar con ese tipo de gente, no? Oye, entonces, ¿quién les lleva la Torah? Esta Torah es la que podría entonces hacer que ellos tomen conciencia y cambiar su pensamiento y cambiar por ende sus acciones. Interesante. Que Dios nos dé gracia para poder entender que yo soy responsable a partir de que Dios crea al hombre. Y que la realidad que yo concibo no es la realidad. Porque la realidad, no tengo acceso a esa realidad. Porque la realidad sería el Ein Sof, sería la voluntad ilimitada, también llamada voluntad simple. Esa sería la realidad. Pero como yo soy creación, mi realidad, o sea, mía de mí, no es entonces la realidad de otro siquiera. Es mi realidad. Ah, qué interesante, ¿no? Por eso es que tu realidad en tu mundito con tus ideas no tiene nada que ver con la realidad simple. ¿Dudas? Miren, no se preocupen, yo sé que este conocimiento puede ser un tanto pesado. Filosofar, porque filosofar no es nada más hablar tontera, no, al contrario, filosofar es el amor al pensamiento. Ese pensar, a lo mejor no estamos tan acostumbrados, ¿no? Y además el Zohar te obliga a que pienses, a que medites. Te dice, es que si no entiendes el concepto de voluntad, si no entiendes el concepto de la voluntad ilimitada, de la capacidad, del propósito, entonces es difícil que puedas seguir avanzando, ¿no? ¿Por qué? Porque entender estos conceptos es hacerte responsable de tu realidad. Y aquí yo sí quiero hacer énfasis. La Torah, todo el estudio de Torah, en cualquier nivel de estudio, lo que busca es que el ser humano se haga responsable de su realidad, de su vida. Si tú ves tu realidad como algo muy feo, al grado de que te deprimes, bueno, hazte responsable de tu realidad. Si tú ves tu realidad como que todos son tus enemigos, bueno, hazte responsable de tu realidad. ¿Sí me explico? Ese hacerme responsable de mi realidad también es hacerme responsable de la realidad de otras personas.
Puede ser que mi realidad sea, a todo dar, ¿no? En mi casita, con mi familia, con mi cochecito, ¿no? Y que la realidad de las demás personas sea horrible. Otra vez. Entonces, ¿de qué realidad te estás haciendo responsable? ¿De la tuya nada más? ¿De tu mundito? Por eso es que el estudio de Torah te tiene que llevar al servicio al prójimo, porque el servicio al prójimo es el servicio al Creador. Ojalá que a través de los estudios que tenemos todos los días a los diferentes horarios, ustedes puedan ver que solo el servicio al prójimo es lo que va a cambiar la realidad que yo estoy viviendo como persona, como familia, como sociedad, como mundo. Que Dios nos dé gracia para entenderlo. Y en la medida que lo entiendas y lo pongas en práctica, en esa medida, de verdad, va a haber cambios en tu vida y en el mundo entero. Con esto vamos a cerrar el día de hoy. Si Dios nos da gracia, mañana vamos a continuar. Ahora ya no vamos a empezar con el Zohar, vamos a empezar con otra vez el estudio del hebreo. ¿Sale? Hasta aquí, ¿dudas, comentarios? ¿Todo bien? Sí, creo que lo último que explicaste envuelve todo lo que nos has enseñado atrás. Uh-huh. Muy bien. Claro. Gracias. Perfecto. ¿Alguien más? Ok. Vamos entonces a cerrar aquí nuestro estudio de esta mañana. Que tengan todos un bonito día. Vamos a tratar de meditar en todo esto que estuvimos viendo. Ustedes mismos háganse preguntas acerca de lo que es la voluntad, la capacidad, el propósito y, obvio, entender este concepto de voluntad. Ustedes mismos en el día hagan ese ejercicio. Que tengan un bonito día, cuídense, los queremos. Bye.